Hola a todos. Bueno, vamos a ver los ejercicios que tenemos que hacer esta semana y os explico un poquillo unas cosillas, cosas nuevas que tenéis que saber. Vamos a ver, la primera parte vais a estudiar representaciones de los datos, ¿vale? Que son los diagramas de barra y los histogramas. Los diagramas de barra se utilizan para variables cuantitativas discretas y cualitativas y son los que hemos visto toda la vida. Imaginaos cuando nos dan los datos, si nos dan en forma de tabla es muy fácil y si no, tenemos que hacer una tabla, ¿vale? Entonces, imaginaos que nosotros hemos hecho una tabla, no es la del ejercicio 17, ¿vale? Me estoy inventando una. Y entonces los datos, pues yo que sé, el número de hermanos, ¿no? Pues 0, 1, 2, 3, imaginaos, y 4. Imaginaos que pongo hasta 4. Y aquí tenemos frecuencias absolutas. ¿Cuántos hay con 0 hermanos? Pues 3 personas con 1, 5 con 2, 4 con 3, 3 con 4, 2. ¿Vale? ¿Qué es un diagrama de barras? Pues un diagrama de barras no es más que la representación gráfica utilizando barras de esos datos. Entonces, en el eje horizontal ponemos los valores de la variable, es decir, 0, 1, 2, 3 y 4. Da igual la distancia, aquí da igual la distancia que cojáis, o mejor dicho, la distancia que cojáis entre esto sí tiene que ser la misma simplemente por una cuestión de estética, pero no, realmente no tiene por qué ser la misma. Y aquí sí que tiene que ser la misma, es decir, si esto vale una unidad, tenemos que mantener esa unidad siempre, ¿vale? Entonces, en el eje vertical lo que vamos a poner son los NSUI, es decir, los datos, los valores a los que puede alcanzar la frecuencia absoluta, ¿vale? Entonces, como el más grande es el 5, pues yo voy a poner hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? ¿Y ahora qué hago? Pues hago barras según la altura que diga la frecuencia absoluta. En el 0, para los valores de 0, ¿qué altura tiene que coger? Pues tiene que coger la altura 3. Pues ahí hago una barra, en el 0 hago una barra de altura 3, ¿vale? Si queréis, ese... Sí, es que no sé si voy a poder borrar solo eso, ¿vale? No hace falta ponerlo. En el 1, ¿hasta qué altura tengo que llegar? Hasta el 5. Pues en el 1, la barra del 1 llega hasta la altura 5. Si queréis ponerlo más claro, dentro de la barra ponéis cuál es la frecuencia absoluta. En el 4, el 2 tiene que llegar hasta el 4. Pues en el 2 hago una barra de altura 4. El 3 tiene que llegar hasta el 3. Pues en el 3 hago una barra de altura 3. Y en el 4 tiene que haber una barra de altura 2. Pues en el 4 pongo un 2. ¿Vale? Ese sería el diagrama de barra. Y me vale lo mismo para frecuencias, para variables estéticas discretas, como por ejemplo esta, la del 17, o para variables, bueno, no va a aparecer, o para cualitativas, ¿vale? Pensaba que había uno de cualitativa, bueno, para cualitativa también me vale. ¿Qué diferencia hay con el ejercicio 18? Porque en el ejercicio 18 son variables continuas, entonces los datos vienen en forma de intervalo. Y en vez de llamarlo diagrama de barra, lo llama histograma, pero la forma de trabajar es prácticamente igual. Imaginad que tenemos unos intervalos que son, yo voy a poner del 0 al 5, del 5 al 10, ¿vale? Del 10 al 15 y del 15 al 20. No voy a poner el X sub I, ¿vale? No voy a poner la marca de clase, que sería el valor que se queda en medio. Voy a poner directamente la frecuencia absoluta, es para que veáis cómo se hace el ejemplo. Pues voy a poner aquí 3, aquí 6, aquí 2 y aquí 4. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre los diagramas de barra y los histogramas? Pues que los histogramas, al ser intervalos, donde termina un intervalo empieza el otro. Entonces yo tengo que poner los extremos de los intervalos. 0, 5, 10, 15 y 20, ¿vale? Y aquí voy poniendo los datos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Que estos son los valores que puede tomar la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en el intervalo 0,5 hago una barra que llegue hasta el 3, ¿vale? Ahora, en el intervalo 5,6, ¿qué pasa? Que donde termina un intervalo empieza el otro. Entonces, en el intervalo 5,10 tengo que hacer una barra que llegue hasta el 10, pero fijaos que las barras las hago juntas. Esa es la diferencia que hay. Porque como
un intervalo empieza donde termina el otro, las barras tienen que ir juntas, no van separadas. Esa es la única diferencia que hay entre el diagrama de barra y el histograma. El 10-15 pues va a la altura del 2 y el 15-20 va a la altura del 4. Y lo mismo que hemos hecho antes, si queréis poner aquí dentro cuáles son las frecuencias absolutas, pues se queda más claro, ¿vale? Fijaos que el histograma es que van juntos y el diagrama de barras que van separados. El diagrama de barras para variables cuantitativas discretas y cualitativas y el histograma para variables continuas, ¿vale? Esa es la primera parte. Y luego, bueno, esto es un problemilla, pues vosotros le echáis un vistazo y a ver cómo lo hacéis. Tenéis que tener en cuenta, fijaos que aquí están dando una variable, bueno, no digo de qué tipo es, pero que os dan la representación. La guitarra, ¿cuántos los tocan? Pues me da idea la altura de la barra. El violín, el piano, la flauta y el saxofón, lo mismo, ¿vale? Pues intentáis responder a las preguntas y si no, preguntáis las dudas. Bueno, y luego la segunda parte habla de moda, media y mediana, ¿vale? La moda, muy fácil. La moda es el que más se repita, ¿vale? ¿Cómo lo podemos identificar? Como el que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿vale? Como el que más se repite. Si yo clasifico los números o agrupo los números en una tabla de frecuencias, pues aparecerá la frecuencia absoluta, la que sea más grande, esa es la moda. Puede ser que haya varias modas, porque puede ser que haya varios elementos que se repitan las mismas veces, ¿vale? La media, de todas formas lo tenéis ahí en el libro, ¿vale? La media es la suma de todo partido por el número total, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Claro, la media la puedo hacer de variables cuantitativas, no de cualitativas. Por ejemplo, en el ejercicio 22 yo no puedo hacer la media de la mascota que tengo o de la mascota preferida, ¿vale? ¿Por qué? Porque es cualitativa. La media solo se puede hacer de cuantitativa. La moda sí se puede hacer de cualitativa. Y bueno, ahora vemos la mediana. Entonces sería la suma de todo entre el número total. Claro, imaginaos que yo tengo mi tabla, o sea, que yo tengo mi dato y lo he puesto en forma de tabla, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y aquí pongo n sub i 3, 6, 8, 2 y 1. ¿Cómo puedo saber cuál es la suma total? Pues podéis hacer tres cosas. Como hay 3 1, tengo que hacer 1 más 1 más 1. Como hay 6 2, tengo que hacer 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Luego, así, con el 3, 8 veces. O lo que es lo mismo, multiplicar el 1 por 3, que es lo que se pone en esta columna, x sub i por n sub i, multiplico el 1 por 3 y me da la suma de estos 3 1. Si multiplico el 2 por 6, me da la suma de esos 6 12, de esos 6 12. Si multiplico 3 por 8, me da la suma de estos 8 13. Si multiplico 4 por 2, me da la suma de estos 2 4. Y si multiplico 5 por 1, me da la suma de este 5, ¿vale? Es como si sumara 3 veces el 1, 6 veces el 2, 8 veces el 3, 2 veces el 4 y una vez el 5, ¿vale? Entonces cuando suméis esto, 3 más 12 más 24 más 8 más 5 y lo dividáis entre el total, ¿cuál es el total? La suma de todo esto, que serían 8 y 2 10, 11, 20, ¿no? 6, 3, 9 y 8, 17 y 3, 20. Pues esto que hay aquí, esto es la media, que se expresa así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este que dice que hay en la media, pues podéis sumarlas todas uno por uno como hay aquí, ¿vale? 4 más 4 más 5 más 6 más 6 más 6 más 4 más 6 más 6 más 4, ¿vale? Así. O si hacéis una tabla, al final de la tabla ponéis una nueva columna que es esta. Esta columna que hay aquí, que es el x sub i por el n sub i, es decir, lo que vale la variable por su frecuencia absoluta. Y entonces podéis tener la media haciendo cada uno de esos, sumando todos estos resultados que os salen aquí, ¿vale? Y luego dividiendo entre el número total. Esa es otra opción. Y luego para la mediana, yo creo que hay otra forma, pero yo creo que para vosotros lo más fácil es... Bueno, le voy a decir las dos. Para la mediana sería... La mediana es el valor que se queda justo en medio. Entonces hay que ordenarlos todos de menor a mayor y quedarme con el que se queda en medio, ¿vale? Por ejemplo, aquí, pues
empezaría poniendo todos los unos que hay. Como hay 4 unos, pues pondría 1, 1, 1, 1. Luego los doses, pues yo qué sé, ¿cuántos doses hay? 1, 2, 3 y 4. Pues 2, 2, 2 es 2. Luego los 3 y luego los 4, ¿vale? Y justo el que se quede en medio, esa es la mediana. O, a mí me gusta más otra forma que es, yo hago mi tabla de frecuencias, entonces aquí aparece el XY, aquí el NSY, y aquí la frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Entonces imaginaos, 1, 2, 3, me lo voy a inventar, ¿vale? Imaginaos que son estos datos. Pues entonces yo voy a hacer la frecuencia absoluta acumulada, que sería el 3, el 8, el 12 y el 18, ¿no? El número total de observaciones es 18. Pues entonces, para calcular la mediana, lo que se hace es, voy a poner aquí, lo que se hace es el número total entre 2, ¿vale? Que en este caso es 18 entre 2 entre 9. Y ahora me fijo la primera frecuencia absoluta acumulada en esta columna, en la n mayúscula, me fijo cuál es el primer número que sobrepasa a este. ¿Vale? El primer número que sobrepasa a este es el 12. Entonces la mediana es el 3. ¿Vale? Repito. Hacemos la frecuencia absoluta acumulada, el último valor que me salga va a ser el número total de observaciones que hay, eso lo divido entre 2, el número total de observaciones me refiero al número total de datos, eso lo divido entre 2 y entonces me sale una cifra. Pues de todos estos números que aparezcan aquí en la tabla de la frecuencia absoluta acumulada, el primero que sobrepase a este número que me ha salido aquí, su modalidad se corresponde con la mediana. ¿Vale? No, el 12 no es la mediana, ni el 9 es la mediana. Fijaos que yo no he puesto un igual, yo he puesto 2 puntos, no pongáis un igual ahí. El 9 no es la mediana. El 9 lo que me dice es cuánto tiene que superar para que sea la mediana. Entonces, tiene que superar 9, el primero que supera el 9 es el 12, por tanto la mediana es el 3. ¿Vale? Y esos son los ejercicios que tenéis que hacer, más o menos. Preguntas sobre media, moda, mediana, ¿vale? La media y la mediana de variables cualitativas no se puede calcular. Así que eso tenedlo en cuenta porque en algunos ejercicios lo van a preguntar, ¿vale? Bueno, pues le echáis un vistacillo y si no, preguntáis. Venga, hasta luego.